Vamos a dar lugar para el portador de la palabra. Dios les bendiga. Padre Cristo, hermanos, bendigo, hermanos, su vida este maravilloso día, viernes, gloria a Dios, 23 de agosto, aleluya. ¿Sí han notado una cosa? Que los días están yendo, como dicen los mexicanos, como el agua, ¿eh? Quiero que sepa que hasta los inconversos lo han notado. En mi trabajo, decía un compañero, dice, apenas cobré la semana pasada y resulta que ni cuenta me di, ya es otra vez viernes. Y yo le dije, ¿sabes tú que eso está escrito en la palabra? Y lo empecé a evangelizar, hermanos, y es bonito ver que la palabra de Dios se cumple. Que dice que por causa de los escogidos los días se acortarán, y lo estamos viendo, amén. Apenas si amanece, ya cuando vemos ya no nos alcanzó el día ni para nada, ¿verdad? Ni para el chisme, ni para lavar, ni para comer. Bueno, creo que sí para comer, sí, ¿verdad? Porque somos buenos para eso. Vamos a la escritura, hermanos, para que tomen ustedes lugar en Lucas 24, versículo 22 y 24, gloria a Dios. Amén. Lucas, cuando voy a hablar sobre un tema de evangelismo, me gusta usar mucho el libro de Lucas porque pues es un evangelista. Lucas no es apóstol, él era el doctor, él era prácticamente el doctor de Saulo de Tarso, que es Pablo, y él diligentemente él investigó todos los hechos y por eso escribe el Evangelio de Lucas 24, versículo 22 y 24. Amén. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Dónde está la edición, hermana? Se me perdió. Oren por el asistente porque no sé qué le pasó. Gloria a Dios. Hermana, ¿se le perdió? ¿Se trabó? Dice que se confundió. Lucas 24, versículo 22 al 24. ¿Lo tienen? Lucas 22, aleluya, 22 al 24, dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien os es entregado. Entonces ellos comenzaron, es 24, no, estamos mal, ¿eh? 24, 22, ya dije, ya andamos perdidos, ¿eh? Gloria a Dios. Mientras no perdamos la salvación, todo está bien. Ponen por nuestra asistente. Dice Lucas 24, versículo 22 al 24, dice, aún también nos ha asombrado una mujer que entre vosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Aleluya. Amado Dios Todopoderoso, a partir de este momento, Señor, atamos al hombre fuerte, Señor, reprendemos, Señor, toda carnalidad, todo pensamiento humano, Señor, lo sujetamos, Señor, echamos fuera, Señor, aleluya, de tu congregación, Señor, todo lo que no sea suyo, Señor, toma posesión, Señor, de mis labios, Señor, aleluya, de la mente, Señor, de los que aquí se congregan, de su corazón, Señor, aleluya, para que usted sea glorificado únicamente, Señor, a través de su palabra,
haga la obra para la cual usted la ha enviado conforme a su misericordia, Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, gloria a Dios. Yo sé que algunos de ustedes vienen cansados de su trabajo, de sus labores, y a veces los castigamos teniéndolos de pie, gloria a Dios. Pero si usted supiera que en los tiempos antiguos se pasaban todo el día de pie escuchando la palabra de Dios, aleluya, y es una grande bendición. El tema, hermanos, es verdaderamente, usted conoce a Jesús. Y cuando escuchamos esa exclamación, lo primero que pensamos, conocer a Jesús, no, pues yo creo que la mayoría de ustedes se van a la imagen de un tipo barbón, greñudo, con una sotana, con una, ¿cómo le llaman?, túnica. Pero no, hermanos, quiero hablar del carácter de Jesús. No quiero hablar del porte de Jesús o como se los han presentado. No les quiero hablar acerca de eso, sino usted conoce el carácter de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque yo quiero hablarles de esto, porque es muy importante que usted sepa que a pesar, hermano, de todo lo que he padecido por causa del Evangelio, todo lo que he padecido en el caminar del Evangelio, hermanos, a mí me costó mucho trabajo conocer a Jesús. O sea, conocer el carácter de Jesús. Porque, hermanos, porque apenas si me acababa yo de levantar de una prueba y venía la otra. Apenas si tenía yo, hermano, una persecución y salía yo de esa y caía yo a la otra. Y yo muchas veces, hermano, no se lo voy a negar, yo una vez le dije al Señor, yo creo que ya basta, ¿no? ¿O qué es lo que quieres conmigo? Y yo no entendía el carácter de Dios, no lo entendía. Así como muchos de nosotros, pues, como dice el dicho mexicano, ¿ah? Ojos vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? A veces decimos conocer a la persona con la que vivimos, pero ni la conocemos verdaderamente cómo es. Yo sí quiero decirle que le diga al que está sentado contigo, prepárate porque te van a hablar. No, al que está sentado contigo. Al que está sentado contigo, ¿no me entiendes? Al que está sentado contigo. ¿No me entienden? Al que está sentado contigo. Prepárate porque te voy a hablar. ¿Por qué, hermano? Porque verdaderamente ni tú mismo te conoces. La ciencia actualmente habla de la bipolaridad. Habla de la diferencia de caracteres, porque cada quien tiene un carácter y por ahí dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay mundos, hermano, que están en la Tercera Guerra Mundial. Estamos, hermano, desubicados sobre la situación de verdaderamente quién es Jesús. ¿Por qué, hermano, lo quiero llevar a esto? Porque yo quiero que veas tú el carácter de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en la tarde, cuando el Señor me estaba dando un mensaje, yo veía, hermano, cómo es posible que la gente entra y sale de la iglesia. Nosotros, los que estamos ya de mucho tiempo en la iglesia, hemos visto esta iglesia tan llena como tan vacía, y usted tal vez no lo note, pero Dios sí lo nota. ¿Y sabe por qué? Porque no les han presentado verdaderamente quién es Jesús. Y ustedes traen una idea errónea de verdaderamente de quién es Jesús. Yo les voy a decir por qué, porque yo así anduve mucho tiempo. Yo a los 16 años, yo conocí del Evangelio, pero no practicaba el Evangelio, y viví durante 6 años, hermanos, sin conocer verdaderamente quién es Jesús. Y yo hablaba con Jesús, tenía yo visita de ángeles,
pero no conocía verdaderamente el carácter de Jesús. Y le voy a decir una cosa, los apóstoles, no se espante, los apóstoles comieron con él, durmieron con él, caminaron con él y tampoco conocieron a Jesús. Porque cuando estas mujeres, muy de mañana, hermano, van al sepulcro, ¿sabía usted que ellas no llevaban la mentalidad de que el Señor que ya había resucitado? Ellos no llevaban esa mentalidad. Ellas llevaban, hermano, la mentalidad de que el cuerpo del Señor estaba ahí. Ellos llevaban esa mentalidad. ¿Por qué? Porque ellos no habían creído que al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Escritura, aunque también nos han asombrado, o sea, como que estaban en la expectativa cuando aquellas mujeres les dijeron que habían ido al sepulcro y que no habían hallado el cuerpo del Señor. O sea, quiere decir, hermano, que los apóstoles, los discípulos del Señor, no conocieron a Jesús, porque Jesús les dijo: de cierto les digo que destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. No conocían verdaderamente. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho: es necesario que me vaya, pero volveré. No entendieron, hermano, verdaderamente las palabras del Señor, y iban a estas mujeres, hermano, y encontraron, hermano, a unos ángeles. Y una de ellas todavía le preguntó al que cuidaba los sepulcros: ¿Usted se llevó el cadáver del Señor? ¿Usted se llevó el cadáver de mi maestro? O sea, no tenían la mentalidad, hermano, de verdaderamente de conocer que aquel que había muerto en la cruz del Calvario iba a resucitar. O sea que no le creyeron. O sea que no conocieron verdaderamente las palabras del Señor. No conocieron verdaderamente el carácter del Señor. Y fíjense bien, hermano, pues 3 años y cachito anduvieron con Él y no se dieron cuenta de que andaban con el Dios Todopoderoso. No conocieron su carácter, siendo que, hermano, estas mujeres cuando llegan al sepulcro, hermano, los ángeles le dicen: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Porque ese es el problema de muchos cristianos, hermano, que anda buscando, hermano, una iglesia a donde les presenten un Jesús diferente al que nos predicaron los apóstoles, diferente al que nos describe la Biblia. Un Jesús, hermano, tal vez crucificado. Un Jesús, hermano, con un corazón en el pecho, todo amor, toda deidad, hermano, un Jesús, hermano, que todo lo perdona, que todo lo tolera. Por eso, hermano, cuando llegan a la verdad del Evangelio y se les presenta verdaderamente quién es Jesús, cuál es el carácter de Jesús, empiezan a decir: estos no predican al Jesús que me presentaron allá. Por decirlo así, como los testigos sin Jehová o como los romanos, los persinados les llamo yo. Un Jesús, hermano, hipócrita, un Jesús que no le importa cómo hables, cómo camines allá afuera mientras tú vengas y llenes el lugar, con eso basta. Es un Jesús, hermano, que no es bíblico. Y yo te voy a decir por qué razón. Conforme a la Escritura, el Señor, aleluya, Él mismo se describe, gloria a Dios, como lo que es. Gloria al Señor, a su nombre.
Lucas 24, versículo 13 al 31. Gloria a Dios. He aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, oílo bien, se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, estaban cegados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Gloria a Dios. Déselo fuerte el Señor. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22, y aunque también nos han asombrado unas mujeres de nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así a las mujeres que habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos. Hey, pongan atención, este es el carácter de Jesús. No sé, y quiero que sepa que la palabra insensato es una palabra muy fuerte. Mexicanamente no les digo porque se van a ofender. Tontos. Oh insensatos y tardos, fíjense bien, torpes, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas, que entrará en su gloria? Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Versículo 31, ¿qué dice? Entonces les fueron abiertos los ojos, ¿y qué? Y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Aleluya. Quiero llevarte a la escritura, quiero llevarte a la narración de Lucas. ¿Cómo es posible, hermano, que él pasma estas palabras, aleluya, que no le conocieron, sus propios discípulos no le conocieron, hermano? ¿Y por qué les llama, hermanos, torpes? Es una palabra muy fuerte, hermano, dada por el Señor a los discípulos.
Es algo, hermano, prácticamente para una mente carnal, una mente terrena, una mente, hermano, que no conoce verdaderamente quién es Jesús y cuál es su hablar, hermano, muchas veces es ofensivo, hermano, que queramos corregir a una persona con este tipo de palabras. Yo creo que a usted no le gusta que le digan tonto, ¿verdad? Paz de Cristo, hermano. ¿O sí? Y menos que el marido se lo diga a la mujer, ¿ah? Paz de Cristo, hermano. Ah, pero las mujeres son buenas para decirle a los hijos, eres un tonto, no sabes ni barrer, no sabes ni abrocharse los zapatos. Pero cuidado y se los diga el pastor, porque se van de la iglesia. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Conociendo a Jesús, hermano, ¿sabe cuándo se dieron cuenta ellos que era Jesús? Cuando ellos vieron, hermano, que partió el pan, ellos se dieron cuenta, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no es como te lo pintan, Jesús no es como te lo han hablado, hermano, Dios todo amoroso, hermano. Porque muchas religiones, hermano, se han quedado en San Juan 3:16 y primera de Juan 4:8. No hay otro versículo para ellos. En esos versículos se quedaron. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Paz de Cristo, hermano. Y se va a la primera de Juan 4:8, Dios es amor, paz de Cristo. Y ahí encierran, hermano, a Jesús. Un Jesús, hermano, que todo lo tolera. Un Jesús, hermano, que prácticamente, hermano, está ciego, está sordo, está mudo. Porque no le reprende su pecado, no le reprende cuando mienten, no le reprende, hermano, cuando fornican, no le reprenden, hermano, cuando adulteran, no le reprende, hermano, cuando roban, hermano, y menos cuando andan deseando a la mujer de su prójimo. Ya van a empezar las pedradas. Espero no herir sus sentimientos, pero la situación, hermano, es que ahora no nada más los hombres desean a las mujeres, sino que las mujeres también desean a los hombres. Estamos, hermano, totalmente desubicados de verdaderamente conocer a Jesús. Jesús, hermano, no tolera el pecado. Él vino a morir por los pecadores para librarlos del pecado. Paz de Cristo, hermano. Porque es muy fácil, hermano, que yo les presentara a ese Jesús amoroso, ese Jesús, hermano, pues que todo lo tolera, hermano, pero, hermano, lamentablemente, hermano, ese Jesús, aleluya, le dijo a sus discípulos, oh insensatos y tardos. Paz de Cristo. Oh insensatos y tardos. Fíjese que el apóstol Pablo usa esas palabras en el libro de Gálatas. Paz de Cristo, hermano. Cuando le censura a la iglesia de Galacia, hermano, ¿quién los fascinó a creer a otro evangelio? ¿Por qué, hermano? Porque a veces, hermano, entramos en cada confusión. ¿Por qué, hermano? Porque no queremos dejar, hermano, el falso Jesús, el falso evangelio que aprendimos allá afuera. Queremos, hermano, traerlo a la iglesia. Queremos que nos sigan hablando del mismo Jesús que nos hablaron allá en la iglesia católica. Queremos que nos sigan hablando de aquel Jesús, hermano, que todo lo tolera, que todo lo perdona, hermano. Paz de Cristo, hermano. Y le voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo dio su vida para que este evangelio llegara a nosotros. Y dice en el libro de Romanos, hermano, perseveraremos en pecado porque ya no estamos bajo de la gracia. Él dice, en ninguna manera.
¿O no sabéis que los que hemos muerto al pecado, debemos de vivir, hermano, conforme el Señor lo manda? No sé si usted sepa que el Señor exige santidad. Y la palabra santidad viene de santo. La palabra santo significa apartado. ¿Apartado de qué? No los oigo. Apartados del pecado. Apartados del mundo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios viene por un pueblo diferente. Un pueblo, hermano, celoso de buenas obras. Un pueblo, hermano, aleluya, que no, hermano, que no vive conforme a las otras religiones. Aleluya. Romanos capítulo 6 aclara claramente la posesión, el lugar, hermano, voy a decirlo así, el lugar que usted como creyente debe de ocupar para que usted verdaderamente conozca lo que Dios exige de usted. Para que usted conozca verdaderamente el carácter de Cristo. Romanos capítulo 6 no está en la pantalla. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? No los oigo. Ese es el concepto del mensaje. Ese es el problema actual del creyente, hermano. Que no quiere centrarse que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Todavía, hermano, quieren, hermano, traer, hermano, a la vieja María, hermano, a la vieja Petra, hermano, a la vieja Alicia, al viejo Fabián, hermano, el gruñón, el enojón, bueno, no digo por usted. Al celoso, al posesivo, al que yo mando, hermano, paz de Cristo, hermano. Tenemos que vivir en vida nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso te digo, verdaderamente tú no conoces a Jesús. Lo que Jesús exige de ti, conocer el carácter de Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ser santos, porque yo soy santo. ¿Qué es lo que nos enseñó el Señor, hermano? ¿Qué es lo que nos mostró el Señor a través de sus, hermanos, 33 años que Él anduvo aquí, hermano, en velo de carne? Paz de Cristo, hermano. ¿Se preocupaba por sus familiares? Punto número 1. ¿Se preocupaba por su trabajo? ¿Se preocupaba por lo que iba a comer el día de mañana? Paz de Cristo, hermano. Escucho muy pocos no. ¿Saben por qué, hermano? Porque él sabía, verdaderamente, hermano, que el afán de esta vida es vanidad. Y lo escribe el sabio Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El único objetivo que tiene que haber, hermano, en un creyente, hermano, es agradar a su Creador. Porque ese es, hermano, el problema, hermano, que no quieres cambiar de vida. Quieres, hermano, seguir viviendo conforme al viejo hombre. Gloria a Dios, dice el versículo 6. Gloria a Dios. Sabiendo esto, que nuestro ¿qué? Viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ¿qué? Ya no sirvas más al pecado.
Si tú quieres seguir, hermano, viviendo con el viejo hombre ahí abrazado, soñando con el viejo hombre, aleluya, ese hombre posesivo, ese hombre celoso, aleluya, quiero decirte que tú no conoces a Dios, no conoces a Cristo, no has recibido a Jesús en tu corazón, únicamente practicas una religión, pero no conoces verdaderamente el carácter de Dios, aleluya. Yo no quisiera herirte tus sentimientos, pero la palabra de Dios, aleluya, dice que porque los que han muerto han sido justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, y la muerte ya no se enseñoreará más de Él. Porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. ¿Para qué? Para cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerándonos muertos, paz de Cristo, así nosotros, considerándonos muertos, aleluya, al pecado. ¿Para qué? Pero vivimos, ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 12. Hey, pon atención. No le ponga atención al claxon del tren. No reine, hey, no gobierne, con palabras mexicanas, no gobierne el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Paz de Cristo. Vuélvele a decir al que está contigo, pon atención a lo que te están diciendo. No los oigo. Dile, ponle atención a lo que te están diciendo. Ya no reine más el pecado en vuestros cuerpos mortales. Eso es lo que Dios está exigiendo de ti. Ya no reine más el pecado en vuestros cuerpos mortales. No nos gusta. Queremos seguir la misma Herminda. Aquí mis chicharrones truenan y tú te callas. No, en mi hogar el único que levanta la voz ahí es el Señor. Y si lo preguntan a mi esposa, gloria a Dios. Lo más duro que grito es: ¿a dónde está el jabón para lavar los trastes? Lávalo porque él vive. ¿Por qué, hermano? Porque yo he comprendido que tengo que enterrar al viejo hombre. El viejo hombre fue crucificado, hermano, juntamente con él. Y si yo lo descuelgo de ahí, hermano, entonces yo no he muerto al pecado, hermano, y sigue reinando el viejo hombre en mí. Verdaderamente, entonces Jesús no ha nacido en mí, y tú tampoco has resucitado para Cristo. Por eso, hermano, la palabra de Dios, hermano, es: conoce a Jesús verdaderamente y no vivas engañado. Porque ese es el problema, hermano, de la gente que quiere buscar una religión, hermano, a donde les den a tole con el dedo, a donde les hagan de chivo los tamales, a donde les hablen bien bonito y les besen la mano. Viejo puerco, quién sabe cuánto fue el baño ahí. Y las mujeres, bésale la mano al sacerdote. Bien engañadotes los tienen ahí. Y allá en la casa, hermano, sartenazos, hermano, allá en la casa, hermano, sapos y culebras, hermano. Y el sacerdote,
Hermanos, Dios les bendiga. ¿Por qué no les dicen, hermano, estas cosas? De que verdaderamente conozcan qué es lo que Dios exige de ustedes. ¿Por qué no los introducen a la palabra conociendo verdaderamente qué es lo que tú tienes que dejar para que verdaderamente demuestres que tú fuiste crucificado juntamente con Él, aleluya, para vivir en vida nueva, aleluya? No andemos, hermano, como los discípulos, hermano, que verdaderamente, hermano, estaban caminando con Él, hermano, y no le conocieron. Paz de Cristo, hermano. Y te voy a volver a ratificar algo. Yo no me arrepiento de haber conocido a Jesús. No me arrepiento de servir a Jesús, hermano. Y si tú conocieras por lo que el Señor me ha pasado, si tú supieras hasta dónde el Señor me ha llevado, hermano, lo que tú has vivido, las pruebas que tú has vivido, las situaciones de hambre que tú has padecido, hermano, es un cuento de hadas, hermano. Porque el Señor, aleluya, cuando te va a usar, primeramente te lleva al desierto. Cuando el Señor, hermano, va a tomar posesión de tu vida, te va a hacer un pueblo santo, te va a hacer una nación santa, aleluya, primeramente te va a probar y te va a llevar al desierto. Desierto significa abandono, significa soledad, hermano, a donde no hay ni sombra ni agua, hermano. Lo único que hay es desesperanza, que sientes morirte, aleluya, que deseas la muerte, aleluya. Pues de ahí el Señor, aleluya, me ha sacado. De ahí el Señor me ha pasado, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque para vivir en Cristo, aleluya, tenemos que hacer morir al viejo hombre. Y el Señor me tuvo que llevar al desierto para morir, José Mercado, dejarlo allá en el desierto y vivir, aleluya, en el nuevo hombre. Una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Porque si hay alguien, hermano, que sepa si fui, hermano, corajudo, ¿por qué creen que tengo esa cara de pocos amigos? No se espanten. Mi esposa cuando me conoció también dijo, no hombre, ese señor tiene una cara de enojón, que no puede con ella, y ahora ya no me la quito de encima. Una vez le dije, no creas que me dejaron por malo, me dejaron por bueno, y no me creyó hasta que se casó conmigo. Sonría, Cristo le ama. Mira, el hermano está bien sonriente. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos, hermano, que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que enterrar al viejo hombre para que tú conozcas el carácter de Jesús. Tienes que permitir que Él trabaje en ti. Tienes que permitir que la palabra penetre en ti. Tienes que permitir, aleluya, que el Señor te hable. Ya sea en la predicación, ya sea en sueños, ya sea a través de un hermano, aleluya. Tienes que permitir que Jesús cambie tu carácter. Tiene que morir el viejo hombre. Tienes, hermano, verdaderamente que conocer, aleluya, que cuando Jesús se presenta, hermano, en el juicio, cuando es juzgado, hermano, a él, hermano, lo cuestionaron mucho verdaderamente de quién era Él. ¿Tú verdaderamente conoces quién es Él? Padre Cristo. Dice en Lucas 22:47, gloria a Dios, creo que ya se me están durmiendo y apenas vamos a medio mensaje. Bendito sea el Señor Jesús. Les decían allá en las regiones de Michoacán, prepárense porque va a predicar Mercado y ya se predica 2 a 3 horas. Espero el Señor sea benevolente con ustedes. Dice Lucas 22, versículo 47 al 71.
Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 que iba al frente de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Paz de Cristo, hermano. Muchas veces nosotros entregamos a Jesús, hermano, con nuestro mal testimonio, con nuestra mala conducta delante de los hombres. Sin saberlo, hermano, nos convertimos en Judas. Nosotros mismos lo volvemos a entregar para ser juzgado por nosotros. A través de nuestro mal testimonio, a través, hermano, de nuestro mal comportamiento delante de los hombres, hermano, muchas veces, hermano, entregamos con un beso al Señor. Paz de Cristo. Versículo 49, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, herimos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Gloria a Dios. ¿Quién recuerda cómo se llama el heridor y el herido? Pedro se llama el heridor, el que lo hirió, que le cortó la oreja. ¿Y cómo se llama el sin oreja? No le han leído la Biblia. Según uno de los evangelios se llama Malcolm, ¿ah? Malcolm, Padre de Cristo. Vea usted que esta persona llamada Pedro, que también es Cefas, él pensó, hermano, agradar a Dios. Él pensó que hacía lo correcto al cortarle, a herirlo a esta persona, hermano, y vean ustedes cómo le respondió el Jesús. Paz de Cristo, hermano. ¿Qué le dice? Entonces respondió Jesús. ¿Qué le dijo? Pedrito, no hagas eso, Pedrito. Pedrito, ¿por qué lo hiciste, Pedrito? No, el Señor le habló como quien tiene autoridad. ¡Basta! Ya deja, y tocando su oreja lo sanó. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, aleluya. En otro evangelio, hermano, le dice a Pedro, le dice, eso no se hace. ¿Por qué, hermanos? A veces creemos hacer cosas que a Dios no le agradan. Y creemos que a Dios sí le agradan, pero a Dios no le agradan. ¿Sí me entiendes? ¿Usted cree que Pedro no lo hacía por defender al maestro? Él quiso quedar bien con el maestro y quedó mal. Así como muchos de nosotros. Hacemos cosas, hermano, que creemos que son correctas, pero a Dios no le gustan. Por eso le dijo el Señor a Pedro, ¡basta! Eso no se hace. Porque escrito está que el que hierro mata, a hierro muera. Y está escrito en la ley, ojo por ojo y diente por diente, pero el Señor dice, bendice a tus enemigos. Cuando tú entiendas verdaderamente ese concepto, de que tú no tienes que levantar la mano en contra de tus enemigos, sino bendecirlos, entonces verdaderamente el carácter de Jesús va a estar en ti. Cuando tú sepas dominar tu carácter, cuando tú sepas dominar al viejo hombre, a la vieja mujer, entonces verdaderamente vas a conocer quién es Jesús y cómo es Jesús y qué es lo que Jesús exige de ti. Dios nunca te va a cambiar si tú no quieres cambiar. Dios no te va a transformar si tú no te dejas transformar.
Si tú quieres seguir viviendo en la mentira, tú quieres seguir viviendo con el viejo hombre, con la vieja mujer, Dios no quiere nada a la fuerza. Lo que Dios exige es que le des tu corazón y te prestes a ser cambiado por Él, aleluya. Porque cuando Él se presentó delante, aleluya, de los sacerdotes, les dijo, como al ladrón, me han salido a buscar. Y en el otro de los evangelios dice, tanto tiempo que estuve con ustedes y no me aprendieron, y ahora vienen con palos y espadas a prenderme. Versículo 53 dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndolo, lo llevaron, lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía, ¿de qué? El discípulo que le dijo, aún estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Cuál es el Cristo, hermano? ¿Cómo iba Pedro? Acobardado, hermano. Le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro sentado también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con ellos. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí con los pecadores, con los fariseos, con los que estaban juzgando al maestro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Como muchos de nosotros, hermano, allá en el mundo. Como muchos de nosotros metiéndonos en lo que no nos importa. Eso lastimó. Ay, Carnita, te dije que te iba a hablar el Señor. Alábalo. Y versículo 55 dice, y habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentó alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Hermano, simulando. Estaba, hermano, prácticamente involucrado en la situación de juzgar al Señor. Dice el versículo 56, pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y le dijo también, este estaba con ellos. Y Pedro, dice el versículo 57, pero él lo negó. Paz de Cristo, hermano. Pero él lo negó. ¿Y qué le dijo? Mujer, ¿qué hizo ahí? No, mintió, hermana. Paz de Cristo, hermano. Cuando usted niega conocer a alguien, por eso le digo, ni usted mismo se conoce. Dice el versículo 58, un poco después, viniendo otro, dijo también, eres de ellos. Y Pedro, ¿qué le dijo? Hombre, no le conozco. ¿Qué hizo? Mintió. Versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también, este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Y a ti ya te cantó el gallo? ¿Sabías tú que muchas veces tú niegas al Señor con tu comportamiento, con tu mal testimonio? No es necesario que tú digas no conozco a Jesús. Únicamente con tu mal comportamiento, con la mentirita piadosa, con tomar lo que no es tuyo, con desear a la mujer de tu prójimo, con andar en el chisme, tú estás negando a Jesús. Y tú vuelves otra vez a crucificarlo, vuelves otra vez a llevarlo a juicio por tu mal comportamiento, aleluya. Y dice, hermano, versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Paz de Cristo, hermano. Quiero que vea usted esa mirada del Señor. Quiero que vea usted esa mirada del Señor. ¿Qué es lo que vio, hermano? ¿Qué es lo que vio el Señor en Pedro? ¿Qué es lo que Pedro vio en los ojos del Señor? ¿Qué es lo que vio Pedro en los ojos del Señor?
Quizás vio una mirada, hermano, de reproche. Quizás vio una mirada de que yo te perdono, Pedro. Quizás vio una mirada de Pedro, no te guardo ningún rencor por haberme negado. Pero ¿qué es lo que sintió Pedro verdaderamente en ese momento? Dice la Escritura, hermano, que salió inmediatamente para afuera. ¿Y a dónde fue Pedro? Lloró amargamente. Se arrepintió de corazón, hermano. Porque cuando tú te arrepientes de un pecado, cuando tú te arrepientes, aleluya, de una falta, hermano, tú vienes y quebrantas tu corazón. Cuando tú, hermano, verdaderamente tienes temor de Dios, cuando tú verdaderamente conoces a Dios, tú quebrantas tu corazón, hermano. Pero cuando Dios, hermano, no ha cambiado tu vida, cuando Dios no ha transformado, hermano, ese molde viejo, hermano, tú pecas, hermano, y ni sientes nada, ni sientes remordimiento, porque no conoces a Jesús. Cuando verdaderamente uno conoce a Jesús, hermano, tiene temor de Dios. Cuando uno verdaderamente conoce a Jesús, hermano, anda con pies de plomo, anda con los pies puestos en la tierra, hermano, y no anda navegando en la nube más alta, hermano. Paz de Cristo, bájate de tu avión, dile. Dile al que está contigo, bájate de tu nube. Dile al que está contigo, ya no quiero que vueles tan alto porque vas a soltar como sapo y vas a reventar. Quiero que mejor vengas de rodillas y pidas a Dios que verdaderamente te lleve a conocerlo. Porque Él es, hermano, un Dios de amor, pero es un Dios, hermano, celoso, que exige a su pueblo, hermano, vivir en buenas obras. Y Pablo, hermano, escribe, hermano, en una de sus cartas, dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿qué? Piamente, o sea, con temor de Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, hermano, con temor. Vivamos, hermano, con la esperanza, hermano, aleluya, de que está en juego tu salvación. Hermano, cuando tú caes en la ira, cuando tú caes, hermano, en contienda, hermano, está en juego tu salvación, hermano. Y yo te quiero llevar, hermano, a una situación, hermano, que a mí me llena de temor a Dios. Un hombre, hermano, que le sirvió a Dios durante 40 años. No es cualquier cosa, hermano, 40 años, hermano. Un hombre que fue usado por Dios, hermano, aleluya, de tal manera, hermano, que llevó plagas a Egipto. Un hombre, hermano, que fue usado por Dios, hermano, que convirtió el agua en sangre, hermano, que mató, aleluya, con el poder de Dios a todos los primogénitos de Egipto, hermano. Un poder supremo, hermano, aleluya. Un poder, hermano, que no, aleluya, no se ha visto, hermano, que algún profeta, aleluya, haya tenido el poder, aleluya, como para pasar, hermano, aleluya, todo el pueblo de Israel, hermano, por el mar. Paz de Cristo. Pero cometió un error. ¿Y qué es lo que le pasó? No voy a decir que se desmayó. ¿Sabes lo que le pasó? No entró a la tierra prometida. Aleluya. Un hombre, hermano, que únicamente, aleluya, con hablar, hermano, el sol se paraba. Un hombre, hermano, con hablar, hermano, caía maná del cielo, hermano. Un hombre, aleluya, que únicamente, aleluya, con tocar la peña, hermano, salió agua. Pero, hermano, ese fue el error que él cometió. Que cuando tocó la peña, hermano, aleluya, no le dio la gloria a Dios. Porque hay predicadores, dicen, es que tocó la peña airado, que tocó la peña, aleluya, enojado, hermano. Imagínese, era el más manso. Así dice la Biblia.
que él era el más manso, hermano, que sería el más tremendo, hermano. Dice que se enojó, hermano, y le pegó 2 veces a la peña, pero esa no fue la causa, hermano, de la desobediencia delante de Dios. ¿Sabe cuál fue la causa? Que no honró al Señor. Que les dijo, ahí está agua, beban. Diciendo, yo te la estoy dando. Debemos de honrarlo al Señor, hermano. Cuando usted aprenda, aleluya, a honrar a su Dios, no con palabras, sino con su testimonio, usted verdaderamente va a conocer quién es Jesús. La gloria sea a Él. Porque quiero que sepa, hermano, que con sus palabras puede dar vida, pero también puede matar a alguien. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces no hemos aprendido que vivimos en nueva vida, que el viejo chismoso lo debemos dejar allá afuera. La vieja chismosa ya murió ahí en la fila del bautismo, que ahora está crucificada con Cristo, aleluya, y ahí lo debes de dejar, aleluya. Cambiar, aleluya, esa mentalidad, aleluya, de andar, hermano, conforme a los deseos de este mundo, hermano, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Porque quiero que sepas que tú puedes estar negando al Señor con tu caminar, con tu proceder, con tus palabras. Tú lo estás negando. Y te lo voy a decir por qué. Porque tú mismas dijiste muchas veces, yo para ser cristiano como fulano, mejor no voy, porque yo no soy hipócrita. ¿Paz de Cristo? Y entonces ahora, ¿por qué? Tú que antes decías a eso, ahora tú sí eres una hipócrita. Simulando lo que no eres. Porque verdaderamente no has dejado que Cristo te cambie. No has dejado que verdaderamente Cristo habite en tu corazón, hermano. Porque cuando Cristo vive en tu corazón, hermano, refrenas tu lengua. Los voy a llevar a Proverbios. Pónganse sobre sus pies. Proverbios 21, 20 al 23. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios, ya se me fueron. Les dije que les iba a hablar el Señor. ¿No les gustó, verdad? Ahora dile al que está contigo, acepta la palabra. No los oigo. Proverbios 21, 20 y 23 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato, gloria a Dios, ¿todo qué? El hombre insensato dice, este está loco, y no acepta la palabra de Dios. Dice, el que sigue, oílo bien, el que sigue ¿qué? La justicia y la misericordia, ¿qué dice? Hallará la vida, alábalo porque Él vive. Pero después del coma, ¿qué dice? Después de la coma, no se la coma, ¿qué dice? La justicia y la honra, aleluya. Dice el versículo 22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Dice el versículo 23. ¿El que guarda qué? El que guarda su boca y sus lenguas, ¿qué dice? Su alma guardará de angustias, aleluya. ¿A poco será tan difícil entender esta palabra, hermano? Ya, se las explico con peras y manzanas, hermano, es tan fácil. El que guarda su boca, el que no anda de chismoso, el que no anda de mentiroso, aleluya. El que no anda levantando falso testimonio, aleluya. El que guarda su boca y su lengua, son dos cosas diferentes. ¿Qué dice? Su alma guarda ¿de qué? De la angustia.
Así que no andes hablándole al pastor a las 3, 4 de la... Hoy es que ya no aguanto esta angustia. Pues porque andas de chismosa, andas de pleitera, andas haciendo cosas que a Dios le desagradan. Padre Cristo, Amén. ¿has entendido el concepto de la palabra de Dios? ¿Has entendido qué es conocer a Jesús? El carácter de Jesús, hermano, no nada más son abrazos y apapachos. El carácter de Jesús, hermano, es exigirte que vivas como el viejo hombre, o la vieja mujer. No, hermano. Dice que debemos de vivir en novedad de vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alábalo porque Él vive. Gloria a Dios. Por eso yo te invito, aleluya, que hagas lo que hizo Pedro. Llora amargamente y pídele perdón a Dios, porque está en juego tu salvación. No quiero que te pase como a Moisés, que después de haber militado 40 años al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hermano, fue, aleluya, condenado a no entrar a la tierra prometida. Por algo tan simple, tan insignificante, tú puedes perder la entrada al reino de los cielos, porque verdaderamente no conoces a Jesús. Jesús es tu Padre, Jesús es tu Rey, Jesús es tu Salvador. No vuelvas a entregar a juicio al Señor con tus palabras, con tu mal testimonio. Vive como un hijo suyo. Porque a quién de ustedes, padres, no les gustaría que sus hijos fueran un hombre y una mujer de bien? ¿Quién de ustedes, padres, no les gustaría que sus hijos fueran el ejemplo de generaciones? ¿No se sentiría usted orgulloso de tener un hijo predicador o un hijo profesionista? Entonces no les exijas lo que tú no eres. Porque cuando tú quieres cambiar a tus hijos, tienes que cambiar primeramente tú. Ahora di al que está contigo: yo acepto esta palabra. Esta palabra era para mí. Esta palabra yo la recibo. Porque yo conozco a Jesús. Jesús dio su vida por mí para vivir en novedad de vida nueva. Reconozco que ya no tengo que vivir como la vieja mujer, como el viejo hombre. Reconozco que Jesús exige de mí que yo me aparte del pecado. Reconozco que yo debo de vivir en novedad de vida, conforme a la palabra de Dios. Debo de guardar mi boca del mal. Debo de guardar mis pies de correr al pecado. Que debo de recurrir a la palabra antes de decidir cualquier cosa sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi trabajo, sobre mis finanzas. Antes que todo, yo tengo que obedecer lo que ya está escrito. Porque el fin de todas las cosas es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y cuando tú entiendas verdaderamente que lo que el Señor te está exigiendo es que tú le abras su corazón, que le abras ese corazón de piedra, ese corazón, aleluya, quizás lastimado, quizás adolorido por tu pasado, Cristo te lo va a hacer nuevo. Te va a cambiar tu mentalidad, te va a cambiar tu visión de ver las cosas, porque el Cristo te quiere llevar a una vida nueva, a una vida diferente, a donde todo lo vas a ver, aleluya,
con los ojos de Él, a donde todo pensamiento cautivo lo vas a llevar a la mente de Cristo. Toda palabra corrompida va a salir va a ser quitada de tu boca. Ahora en lugar de maldición vas a hablar bendición. El Señor Jesús quiere que le conozcas verdaderamente. Gloria, aleluya. El Señor Jesús dice: dame, hijo mío, tu corazón, Gloria, aleluya. y miren tus ojos por mis caminos. Y dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra, dice el Señor. Te adoramos. Únicamente yo te invito Cristo, te a renunciar adoramos. al pasado. Entiérralo. Cristo, te Porque ya Cristo adoramos. lo ha enterrado. Y ahora Él te ha resucitado Cristo, mi a una nueva vida en Cristo. El Señor va a transformar tu vida. El Señor va a cambiar todo lo que te rodea, siempre y cuando tú estés dispuesto a cambiar. Aleluya. No sabré agradecerte La gracia de lo que nuestro has Señor Jesucristo sea con hecho ustedes. por mí. El Señor los bendiga. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias.